Los efectos secundarios que experimentan los pacientes con cáncer pueden deberse a los tratamientos agresivos utilizados para combatirlo. Además, las afectaciones emocionales incluso pueden afectar a los seres queridos que los rodean. Hoy hablaremos sobre este tema en Punto y Coma. Bienvenidos. El cáncer es causado por anormalidades en el material genético de las células que pueden ser provocadas por agentes carcinógenos, como la radiación de productos químicos o de agentes infecciosos. Las personas que enfrentan esta enfermedad al comienzo, la mayoría necesita tiempo para asimilar el diagnóstico. Este es un momento emocionalmente difícil para muchas personas. Es natural que experimenten sentimientos de incredulidad, impacto, miedo y enojo. Probablemente necesitará tiempo para digerir la noticia, así como lo que implica las opciones de tratamiento. Muchas personas suelen pasar por un periodo de aflicción y tristeza cuando se enteran de que tienen cáncer. La aflicción es una reacción común ante esta noticia y, de acuerdo con algunos especialistas, aproximadamente 1 de cada 4 personas con cáncer se deprime, por lo que a menudo tienen muy poca energía, presentan disminución del deseo de hacer las cosas y problemas para tomar decisiones. La depresión puede hacer más difícil mantener al día los planes de tratamiento del cáncer, por lo que es necesario el apoyo de amigos y familiares. Bienvenidos a todos, esto es Punto y Coma y hoy vamos a tratar un tema que yo creo que a muchas personas les va a ser muy familiar. Algunos estaremos aislados de este tema, a otros no, pero creo que siempre es importante tener en cuenta qué es el cáncer, cómo hay que tratar a nuestros familiares o si nosotros también llegamos a tener esa enfermedad. Lidiar con el cáncer puede ser muy difícil, muy doloroso, pero también hay que tomar en cuenta todo aquello que podemos hacer para que el camino sea mucho más equilibrado, mucho más sensible, pero también con mucha esperanza. Y para hablar de este tema tenemos a nuestra invitada, que es Silvia Suárez del Real. Ella es pedagoga, es tanatóloga, pero también es terapeuta y escribió un libro que se llama Cáncer, no gracias, así estamos bien. Y en este libro, Silvia nos cuenta su historia, que es de mucha esperanza, pero también hay dureza porque se entera de una noticia lejos que le cambia la vida. Silvia, bienvenida a Punto y Coma. Muchas gracias, Lore. Cuéntanos, por favor, ¿cómo nace el libro y justamente lo que te motivó a escribirlo? Porque es una experiencia personal. Es una experiencia personal muy catártica que, bueno, yo la empiezo a escribir un año después de que mi hijo muere de cáncer, Alfredo, mejor conocido como Pato, y digo, bueno, yo como mujer, como mexicana, como tanatóloga, ¿qué puedo hacer para la sociedad? ¿No? Y entonces escribo este libro para explicarle a la gente que más que nada el cáncer no está solo para la gente grande, sino que ya el cáncer está en todos los, o sea, en el presente, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cómo nos sentimos nosotros en nuestra experiencia personal como familia? Yo como mamá de 2 hijos, porque tengo a Alfredo y a Ana Paula, que en aquel entonces tenía 12 años, ¿no? Entonces, los miedos, todas las esperanzas, todas las ilusiones que nosotros tenemos como familia, los traté de plasmar ahí. Pienso que se logró ese trabajo para que la gente más que nada supiera sobre todo qué sentimientos, qué te pasa por la cabeza al enfermo y a la familia del enfermo. Claro. Cuéntanos de la primera parte de tu libro, donde tu historia de vida, los deseos que tenías de ser madre, Claro. Y luego para que la gente vaya viendo el proceso que tú llevaste y cómo te fuiste preparando, ¿no? Y la gente que estuvo a tu alrededor y también el sentimiento que tuviste, ¿no? Porque de repente los médicos yo creo que pierden la sensibilidad y dan de sopetón de una manera muy dura
oiga, usted tiene cáncer, o oiga, su pariente tiene cáncer y tiene los días contados. Entonces, también de repente a los médicos les hace falta, yo sé que tienen que decir la verdad y darte esa información dura, dolorosa, pero que también requiere sensibilidad, ¿no? Cuéntanos, por favor, Silvia. Mira, yo trato de hacer el libro lo más personal posible. ¿Qué significa esto? Lo más realista para que la gente generalmente tiene un mecanismo de defensa que es la negación, ¿no? Entonces, cuando tú te enteras, y a mí me pasaba, cuando tú te enterabas que el hijo de alguien estaba enfermo, por tu mente decías, no, bueno, es porque nació de 2 kilos, no, bueno, es porque siempre se enfermaba, ¿no? Y aquí la verdad fue la historia de que yo vengo de una familia sana, ¿no? Tuve una infancia totalmente sana, no hubo ninguna enfermedad grave en mi vida. Una familia común y corriente, una persona común y corriente, ¿no? Que tiene obviamente sus ilusiones, una familia unida. Como yo tengo un hermano más chico, y nuestra vida era normal, ¿no? Entonces, como ya empiezo la universidad, conozco a mi esposo, y pues nuestro sueño era ser papás. Entonces, ya termino la carrera, me titulo y me embarazo de Alfredo. Entonces, pasa un tiempo y después me embarazo de Ana Paula. Entonces, se llevan 2 años, 10 meses. Entonces, pues era una mamá totalmente enfocada a sus hijos, ¿no? A ser mamá, a ser esposa, pues hija y demás. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nuestra vida estaba perfectamente plena, tranquila, ¿no? O sea, salvo los exabruptos, se puede decir que pues, si el niño se enfermó pero accidentes muy sencillos. O sea, no creas que mis hijos en algún momento de la vida estuvieran en el hospital, nunca, ¿no? Y entonces, como pues mis hijos ya van creciendo, van tomando sus decisiones, y Alfredo decide irse a estudiar 1 año a Canadá. Entonces, obviamente, pues nosotros tanto su papá como yo lo apoyamos en todo y decidimos que se fuera a Vancouver a estudiar. ¿Esto en qué momento se da? Esto se da cuando Alfredo tiene 15 años. Ajá. Entonces, un niño completamente sano. La secundaria, high school. Fue a hacer tercero de secundaria. Ajá. Ahí. Un niño completamente sano, un niño sin que no fumaba, no tomaba. Y bueno, decidimos, obviamente, antes de que se fuera, cabe mencionar, porque muchas veces me han preguntado esto, antes de que se fuera Alfredo, como cualquier otra persona, pues, y se hizo el chequeo con el pediatra, todo, y me dijo, está sano, ¿no? Y siempre fue un niño muy sano. Solamente estuvo una vez en el hospital y fue porque lo operaron a la nariz, que tenía el tabique desviado, y que por lo mismo del ejercicio, pues le costaba más trabajo respirar. Entonces, pero se puede decir que estética, ¿no? Que no le cambiaron nada a la nariz, pero los cornetes y demás para que su rendimiento, sobre todo en el deporte, fuera mejor. Entonces, se va Alfredo a Vancouver totalmente sano, ¿no? Okay. Y de buenas a primeras pasan los días y empieza con un dolor en la pierna. Silvia, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Vamos a hacer un corte comercial. Pero les vamos a dejar nuestra cuenta de Twitter, que es @puntoycoma_tv, y la pregunta es, ¿sabrías cómo lidiar con el cáncer? El hashtag es ¿cómo lidiar con el cáncer? Hasta el momento el 33% nos dice que sí, el 67% no. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Punto y Coma y estamos tratando el tema de cómo lidiar con el cáncer. Silvia Suárez del Real es nuestra invitada y ella nos está contando que su hijo Pato se fue a Canadá a los 15 años a estudiar el último año de la secundaria. ¿Qué es lo que te dice tu hijo? Bueno, Alfredo, muy deportista, su especialidad eran 800 metros planos. Entonces, bueno, mientras estaba aquí en México, pues íbamos a las competencias delegacionales y demás. Y entonces él obviamente se va a Canadá con toda la ilusión de, obviamente, estudiar, pero lo más que le gustaba era el deporte, ¿no? Entonces me dijo, mamá, pues me voy a meter a atletismo y voy a hacer tal. Entonces, pues su vida básicamente rondaba el deporte. Nosotros lo fuimos a dejar a finales de agosto y a mediados de noviembre
Bueno, un poquito antes me dice, ma, tengo un dolor en la pierna. Le digo, bueno, ve con un doctor, Alfredo, pasa el tiempo y le digo, bueno, ¿te tomaste algo? Me dijo, no, pero ya va mejor, ya va, casi se me quita. Había días que lo tenía muy fuerte, hasta que yo pienso que en el fondo Alfredo sabía que algo estaba mal y muy mal. Entonces me habla y me dice, ma, voy a ir con el doctor tal fecha. Y entonces va, me habla y me dice, ma, estoy aquí con el doctor y me acaba de decir que tengo cáncer. Así. O sea, un niño menor de edad, pues extranjero, sin ningún representante legal ahí con él, obviamente sus papás a 3,000 kilómetros de distancia, entonces sí fue como muy choqueante porque yo en algún momento de la vida, como tanatóloga, estuve en contacto con niños, sobre todo con niños en el Instituto Nacional de Pediatría, con enfermos terminales. Entonces yo sabía que podría existir la posibilidad que fuera cáncer, ¿no? Entonces, obviamente todo nuestro mundo se desmorona, todas nuestras esperanzas, bueno, nuestra vida, te puedo decir que fue una pausa ahí. Bueno, nuestra vida de mi esposo, mi hija, mi mamá, mis suegros, obviamente mis cuñados, el mundo se paralizó. Supongo que para mi hijo ha de haber sido lo peor, o sea, pero de que no Estando había... tan lejos. Tan lejos, pues solo, ¿no? Porque a fin de cuentas, digo, los adolescentes sienten que se comen al mundo y se comen, pero imagínate que te digan eso, que dicen, bueno, ¿y ahora para dónde, no? Claro. Entonces, obviamente, hablo con mi esposo y le dije, nos tenemos que ir a Canadá ahorita. Total, en aquel entonces no había vuelos directos, ya acabamos yéndonos al día siguiente, tranquilizando a Alfredo, pero también tranquilizándonos a nosotros, ¿no? Porque decíamos, tenemos que tener como mucho control, ¿no? En lo que vamos a decir, en cómo lo vamos a ver, porque no tanto como papás como hijos, nos conocemos muy bien, ¿no? Entonces no necesitas hablar. Con la mirada sabes perfectamente bien, ellos te conocen, ¿no? Qué tan nerviosa estás, qué tan angustiada. Entonces, bueno, yo todo el camino fue así un coco wash de, a ver, tengo que tranquilizarme. Porque tú tienes esta parte que te ayuda de la tanatología. Sí. ¿No? Entonces, aunque seguramente ha de ser un poco complicado poner en acción algo con lo que tú ayudas a otras personas a lidiar con una enfermedad, con una muerte, con hacer el duelo, ¿no? Sí, claro, y más que nada, bueno, eres tanatóloga para todos, pero pero eres mamá, ¿no? Antes que tanatóloga para tu hijo, ¿no? Entonces, pues aquí ya pues lo vimos, nos tranquilizamos, él como que se quedó muy tranquilo de vernos que estábamos tranquilos, entre comillas, y bueno, pues fue el diagnóstico era un osteosarcoma, pero teníamos que hacerle una biopsia, entonces ya estaban todos los planes para que se hicieran todos los estudios en Canadá, cosa que dijimos, ¿no? Nuestra familia, mi marido, todo, vivimos aquí en México, entonces nos vamos a regresar. Entonces contactamos a un excelente oncólogo que obviamente nos guía y nos dice, bueno, se tiene que hacer una biopsia. Yo no les puedo decir si es cáncer o no hasta que se haga una biopsia. Entonces se le hace la biopsia a Alfredo y resulta que tiene un osteosarcoma. ¿Qué es un osteosarcoma? Es un cáncer en un hueso. Puede ser en cualquier parte del cuerpo, ya sea un brazo, en piernas, y bueno, aquí resultó que Alfredo lo tenía a la altura de la rodilla, ¿no? Un tumor muy grande que, como buen adolescente, pues es la etapa del crecimiento y obviamente crecen células, crece en estatura y también crece el cáncer. El tumor. Entonces era un tumor más o menos del tamaño de una pelota de béisbol, pero que estaba dentro del hueso, entonces no se veía. Tú veías las piernas de Alfredo, igual de flacas las dos, pero no se veía una bola, no se veía nada, ¿no? Entonces eso te costaba más trabajo aún creer, ¿no? que tenía cáncer, que estaba enfermo. Entonces, pues empezamos, bueno, primero la sorpresa de la biopsia, ¿no? Que ahí se nos desacomoda todo, la incertidumbre, porque son 10 días de que esperar, ¿no? Entonces, en esos 10 días te pasa todo por la cabeza, ¿no? De que va a estar bien, no hay motivos para que estuviera enfermo, no hay pues una información genética, no... Decías, bueno, tiene todo para estar sano, ¿no? Y había días de que decías, no, es que yo creo que sí es cáncer, ¿no? Entonces, esos sentimientos y más que nada esas noches de terror, tanto Alfredo en su cama como mi marido y yo en la nuestra, de decir,
¿qué va a pasar, no? Bueno, Claro. ya cuando nos dicen si es cáncer, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, obviamente ahí se nos vuelve a parar el mundo, ¿no? Porque dices, ¿cómo un niño, ¿no? Totalmente sano, que tiene toda la vida por delante, le pasa eso? Y cómo tanta gente, ¿no? Que dices, bueno, ¿por qué no me tocó a mí, ¿no? ¿Por qué no le tocó a otra gente ya más grande? Pero la vida es muy injusta, me queda muy claro. Y entonces, bueno, empieza Alfredo con una serie de quimioterapias, un tratamiento de 4 quimioterapias cada 21 días, obviamente los efectos secundarios de que se les cae el pelo, la náusea, nunca vomitó, un cansancio impresionante de que no se podía ni mover, ¿no? Y que tú volteabas y decías, este es mi hijo, que yo lo dejé hace 3 meses totalmente sano, lleno de energía, que sí te partió el alma. La Claro. verdad, era muy doloroso verlo así. ¿Qué platicabas con él en esta etapa, cuando ya les dan el diagnóstico que efectivamente es cáncer, el tumor en la rodilla? ¿Y cómo es tu convivencia con él? Mira, ¿Cómo fue tu convivencia con él? ¿Qué le decías? ¿Cómo lo apoyabas? ¿Con tu marido? ¿Con tu hija? ¿Cómo trataban de afrontar una realidad tan dolorosa, pero a la vez con fuerza, ¿no? Con valor para salir adelante? Porque finalmente tú y tu marido pues, son el pilar de la familia, ¿no? sí, claro. Mira, aquí fueron como varias etapas. El punto número 1 fue en Canadá, cuando nos dicen que tal vez es cáncer, le decimos a Alfredo, no vas a estar solo, no va a ser tu enfermedad, sino que va a ser la enfermedad de la familia, ¿sí? Entonces, tú tienes cáncer, pero también tu papá tiene cáncer, tu hermana va a tener cáncer y yo también. Y vamos a luchar juntos contra ese cáncer. Y ese cáncer no va a venir a alterarnos nuestra vida, sino que el cáncer tiene que acomodarse en nuestra vida, no nosotros a la del cáncer, ¿no? Obviamente, en lo más que pudimos hacerlo, así lo hicimos. Entonces, Alfredo y yo teníamos una comunicación muy, muy buena y más que nada era muy profunda, ¿no? Porque puedes platicar con tus hijos de cosas como muy sencillas, pero las cosas que realmente le acongojaban a Alfredo desde siempre hubo como mucha confianza, ¿no? Entonces sí, fue muy duro y ahí fue cuando entra la tanatología de decir, bueno, a ver, mijito, va a pasar tal cosa, ¿no? En la tanatología, bueno, Elizabeth Kubler-Ross, que es una de las principales promotoras de la tanatología, nombra 5 etapas del duelo. La primera es la negación, ¿no? Entonces, obviamente, empezamos a explicarle a Alfredo, pues día con día, ¿no? De, bueno, va a pasar esto, ¿no? Y te vas a sentir así, nos vamos a sentir así, pero pues vamos a seguir adelante y vamos a estar juntos. Y entonces lo que hicimos fue integrar la familia dentro de esta enfermedad. ¿Qué significa? Obviamente, alguien, no sé, a mí me tocaba ayudarlo en tales días, mi hija le tocaba ayudarle en tales cosas. Entonces, no era una enfermedad aislada. Él, cabe mencionar que obviamente como el cáncer no iba a afectar a nuestras vidas, él regresa a Canadá y se mete a estudiar tercero de prepa en la escuela, ¿no? Entonces, tercero de secundaria. Él termina secundaria a un enfermo entre quimioterapia y quimioterapia. Él entra a otra prepa, hace sus exámenes de admisión, ¿no? Entonces, seguimos viviendo como familia normal, ¿no? Que eso, la verdad, te da una tranquilidad. Cuando él podía salir, salía con sus amigos, ¿no? Con su, obviamente, gorrita, peloncito y todo, pero eso te daba una enseñanza y una fortaleza que decías, bueno, si mi hijo de 15 años puede hacerlo, por supuesto que nosotros podemos y más, ¿no? Nos vamos a quedar con esta idea antes del corte. Él puede, nosotros podemos. Claro. Vamos a hacer una pausa. Nuestro Twitter es @puntoycoma_tv. La pregunta, ¿sabrías cómo lidiar con el cáncer? El hashtag es ¿cómo lidiar con el cáncer? 33% dice que sí, 67% dice que no. Regresamos en unos minutos. Estamos de regreso aquí en Punto y Coma y en el estudio está Silvia Suárez del Real. Ella es tanatóloga, es pedagoga y también es terapeuta. Y nos cuentas que Pato le echa ganas, sigue yendo a la escuela, entre las quimioterapias. ¿Qué sigue?
¿Qué sigue? Bueno, pues el cáncer sigue avanzando, aunque nosotros no lo sabemos. Le tienen que hacer varios estudios, que el principal es el PET scan, que es un estudio que le ponen un método de contraste para que vean dónde están las células cancerígenas en los órganos. Y entonces vemos que el primer como plan de quimioterapias no funciona, lo tienen que operar. No le amputan la pierna, sino le ponen una prótesis de titanio, que bueno, son 57 grapas en la pierna, que yo estaba como muy tranquila. Volvemos a la negación, ¿no? Yo decía, no, bueno, sí, mientras esté en el hospital, pero llega un momento en que dices, no, el niño va a salir del hospital y todo lo que hacen las enfermeras lo vas a tener que hacer tú, ¿no? Claro. Entonces, pues obviamente, aprender, ¿no? Porque a mí pues sí como que me daba cosa, ¿no? Al principio de todo esto que te digo, la vida te va enseñando. Bueno, pues ya obviamente nos volvimos profesionistas en el cambio de las vendas, obviamente en que no se fuera a infectar y demás. Y se le empieza a Alfredo con terapias para caminar, ¿no? Entonces ahí es donde nos une más, o sea, hacemos un trabajo de familia tan bonito dentro de todo lo malo, que bueno, Alfredo y yo íbamos a la fisioterapia una vez a la semana, nos enseñaban los ejercicios y entonces, no sé, lunes y miércoles le tocaba a mi esposo hacer los ejercicios con él, martes y jueves le tocaba a mi hija, los otros días me tocaban a mí, entonces era una convivencia, la verdad, muy bonita, ¿no? Dentro de todo lo feo, lo malo, era pues en las buenas y en las malas, ¿no? Estar con él en las buenas y en las malas. Entonces, él aprende a caminar otra vez y me dice, mamá, de cumpleaños yo te voy a regalar que cuando entre a la prepa voy a caminar sin bastón, sin muletas y sin nada. Y yo decía, ¿es en serio? Bueno, mi cumpleaños es el 29 de julio. Él entra a principios de agosto sin muletas, sin bastón, sin nada, y es cuando dices, qué fortaleza. Lo logra. Qué enseñanza me está aportando mi hijo, ¿no? Entonces, él empieza a estudiar el primer semestre de prepa con toda la ilusión, con todas las ganas, sigue con quimios y todo, cuando de repente empieza con un dolor, ¿no? en el pecho. Y entonces, otra vez, como toda nuestra tranquilidad de que, bueno, ya habíamos pasado, pensábamos que por lo peor, y ya iba todo cuesta para abajo, porque ya todo iba muy contentos, le hacen una radiografía y resulta que tiene una metástasis en pulmón. Entonces, vamos para atrás. Obviamente, todo el enojo, que el enojo es la segunda etapa del duelo, el enojo totalmente exacerbado, ¿no? Estábamos muy enojados, muy frustrados. Seguimos con, bueno, la tercera etapa es la negociación, ¿no? De, por favor, Dios, que todo marche bien, te prometo tal cosa, ¿no? Y obviamente yo como mamá sigo mucho tiempo entre negociación e ira, ¿no? Entonces, pues seguimos pues, avanzando, ¿no? Con baches, con todo. Y entonces se le dice a Alfredo que, bueno, ya con la metástasis en pulmón, que tiene varias opciones y una de ellas era operarle los dos pulmones al mismo tiempo, ¿no? Cosa que era muy complicado, pero era lo mejor. ¿Por qué? Porque el cáncer estaba tan agresivo que en el ínter que se le operaban el primer pulmón y se recuperara para la siguiente cirugía, pues ya iba a estar, obviamente, el otro pulmón, se puede decir que contaminado. Entonces, Alfredo decidió, porque obviamente Alfredo, mi esposo y yo dijimos, vamos a siempre a hablar con él con la verdad, ¿no? Muy sinceramente, y explicándole los retos, explicándole los pros y los contras, y entonces le dijimos a Alfredo, ¿tú piensas qué quieres hacer? O sea, ¿quieres operarte de los pulmones? Vamos a estar para ti y demás. Entonces me dijo, mamá, déjame pensarlo, y y vamos a hacer como una junta de familia, ¿no? Entonces él estuvo pensando y nos cita a sus abuelos, a sus tíos y todo, y dice, me quiero operar, ¿no? Entonces, bueno... Vaya decisión para un niño tan... Un niño de chico. 16 años, ya en aquel entonces tenía 16 años, ¿no? Entonces dijimos, ok, y obviamente hablar con mi hija, ¿no? Porque mi hija iba a ser la primera afectada, ¿no? De que íbamos a estar, pues mínimo 2 semanas en el hospital, claro. ¿no?
¿Ella qué edad tiene? Mi hija ahorita tiene 18 años, pero cuando pasa todo esto tenía 12. 12 años. 12, 13 años los cumple. Ok. Y entonces, pues sí, mamá, entonces fue, pues obviamente volvemos a lo mismo, el trabajo familia, el trabajo de las redes sociales, el trabajo de tus amigos, ¿no? De tus familiares, el apoyo que tienes, bueno, es básico, yo les puedo decir que es lo más importante para un enfermo y para su familia, porque mucha gente me decía, bueno, pero es que tú eres tanatóloga, entonces sabes cómo hacer las cosas. Y bueno, no necesariamente tienes que ser tanatóloga para pensar, a ver, si la mamá está como loca, el papá tiene que trabajar, la hermana está estudiando y pues pasándosela mal, bueno, pues voy a comprar 1 kilo de jamón, 1 kilo de queso y un pan de caja y unos huevos y al menos ya tienen para desayunar y para cenar, ¿no? Entonces, cosas así tan insignificantes en algún momento, pero para nosotros eran muy importantes, ¿no? El apoyo, las llamadas, la actitud. Entonces, es crear esas redes, ¿no? O sea, como una recomendación a todas las familias y a todas las personas, crear sus propias redes familiares y de amigos, que son los que te van a soportar, apoyar en un momento de crisis realmente fuerte, ¿no? Y que son los que te levantan, ¿no? Son los que están, porque obviamente para todo lo bueno están, pues padre, ¿no? Pero lo malo que es la enfermedad y todo, y que mucha gente no sabe cómo. Y no es que sean malos, no saben cómo reaccionar, cómo no saben acercarse, qué decirte. Claro. Exacto. Entonces, yo lo que les sugiero es no tengan miedo. O sea, si no saben qué decir, nada más apapachen, abracen. No necesitan echar todo un comentario que no viene al caso, porque les juro que hay veces que nos decían tantas cosas que decía, bueno, por favor, piénsenle tantito qué están diciendo, ¿no? Entonces, realmente. Pero un apapacho ahí es. Acérquense, mensajitos, es lo que yo te decía de las redes sociales, o sea, capaz de que no quieres hablar con nadie, ¿no? Pero con un mensaje de WhatsApp ya te dicen, bueno, estoy contigo, dices, órale, seguimos adelante y seguimos con más ganas, con todo el cariño y el amor que nos tienen, ¿no? Entonces, bueno, nos echamos 2 semanas ahí en el hospital, con sustos, infartos, infartos de manera de broma, ¿no? Porque, bueno, fueron todas las cosas que nos pudieron haber pasado, nos pasaron. Y, bueno, Alfredo sale adelante. Y, bueno, pasa el tiempo, sí, él sigue con sus terapias, sigue con todo. Y empieza ahora una metástasis, ahora en columna. ¿Qué significa esto? Obviamente, Alfredo no tiene control de esfínteres, ya no puede caminar. Entonces, depende totalmente de nosotros. Entonces, bueno, pues su y ahí papá y yo... cambia la vida todavía más. Ahí ya es cuando, desgraciadamente, el cáncer nos pega en nuestra vida y tenemos que dejarlo entrar. ¿Qué significa esto? Bueno, pues antes podíamos irnos a comer, ahora ya pues teníamos que pedir comida a la casa. Antes íbamos al cine, pues ahorita pues películas y todo, pues era en casa. Era en casa, pero también nuestra convivencia familiar se hizo muy grande, se hizo muy estrecha, se hizo muy fuerte, ¿no? Porque también hay miedos, o sea, volvemos al tema del miedo, ¿no? Yo le decía a mi marido, por favor, no nos vayas a dejar, ¿no? ¿Y por qué? Porque obviamente cuando tienes un hijo enfermo, pasa, o sea, son de 10 parejas, se separan 8, ¿no? Y gracias a Dios, mi esposo y yo somos del 20% que queda, ¿no? Que nos acercó, esta enfermedad nos acercó mucho. Y yo pienso que una parte muy importante fue la sinceridad, ¿no? Que no dejamos nada guardados. Todos nuestros miedos lo explicamos, los expresamos, ¿no? Y entonces yo ya decía, bueno, o sea, Alfredo tiene miedo de tal, Ana Paula tiene tal miedo, Pato tiene, o sea, le preocupa tal cosa. Entonces ya es más fácil, después de haberlo platicado, tomar cartas en el asunto, ¿no? Comunicación. La comunicación es básico, la sinceridad es básica, ¿no? Ya cuando Alfredo estaba más grave, ¿no? Ya con tanta metástasis y demás, pues llegó un momento en que me dijo, mamá, ¿cómo se muere un enfermo de cáncer, no? Entonces digo, bueno, ¿qué enfermo te refieres? ¿Qué sentiste? Como tanatóloga yo ya sabía, ¿no? Que se tenía que tocar ese tema, pero obviamente no tienes que apresurarlo, sino que tienes que ir conforme a la madurez de tu hijo, ¿no? A la aceptación de tu hijo, ¿no? Entonces le dije, bueno, Alfredo, ¿qué tipo de cáncer? Me dijo, el mioma. Le digo, mira, como es en pulmón, pues va a llegar un momento en que te va a faltar oxígeno, pero obviamente vamos a
tú no vas a sufrir, porque obviamente existe una cosa que se llama cuidados paliativos, ¿no? Que ahí es cuando ya la medicina no puede hacer nada, pero el objetivo es que las personas no sufran, ¿no? No tengan dolor. Que no tengan dolor. Entonces le digo, tú no vas a sufrir, te van a decir, ya se había armado un plan, ¿no? De que cuando Alfredo o Pato ya no pudiera más, se iba a sedar y demás, ¿no? Entonces, bueno, mamá, ¿y quién me va a recibir en el cielo, no? Porque bueno, nosotros somos católicos, ¿no? Claro. Y entonces le digo, bueno, Alfredo, dicen que las personas que más te quieren, que ya murieron, son las que te van a recibir. Entonces, como que fue estarlo como tranquilizando, pero obviamente cuando entonces, ¿cómo te sientes? Bien, no sé qué, sales del cuarto y sí te rompe el alma, ¿no? Porque le estás explicando eso a tu hijo, ¿no? O cosas de, a ver, mijito, ¿y qué quieres? ¿Quieres que te cremen? ¿Quieres, Qué duro. Durísimo, Qué pero duro. te voy a decir una cosa, Lore, no sabes la tranquilidad de la familia, de que no se quedó nada, no tenemos nada de culpa, no se quedó nada sin decir, nada que agradecer, o sea, todo lo dijimos, ¿no? Claro. Y entonces eso, la verdad, nos ayuda mucho a seguir adelante, porque no tenemos nada de culpa, no tenemos un sentimiento de no sé, que yo capaz de que tomé una decisión y no le pregunté a Alfredo, no, o sea, a mi marido, todas las decisiones las tomábamos los dos, ¿no? Y entonces ya después lo platicábamos con Alfredo de, a ver, Alfredo, se va a hacer tal, ¿qué te parece, no? Porque obviamente, pues como papás tienes que ponerse de acuerdo primero los dos y ya luego hablas con tu hijo. Entonces, la verdad fue dentro de la situación tan triste y la peor situación como mamá que puedes llegar a tener, fue una situación muy enriquecedora, a nosotros nos unió mucho. Tenemos una familia preciosa, ¿no? Una familia que me quito el sombrero porque, bueno, mi mamá, un mes antes que a Alfredo le diagnosticaran cáncer, muere mi papá, ¿no? Entonces, mi mamá dejó su duelo a un lado y se dedicó totalmente a nosotros. Entonces, mi mamá llegó y me dijo, estoy para ustedes, díganme qué necesitan, porque pues, son mi familia, ¿no? Entonces, tantas alegrías, dentro de tanta tristeza que hubo, fueron muchos momentos de satisfacción, muchos momentos de que nos sentimos muy queridos, muy amados, muy valorados, ¿no? Ahí los compadres, los amigos, los familiares nos hicieron sentir como importantes y eso, la verdad, te deja un muy buen sentido o muy buen sabor de boca, ¿no? Y a querer seguir adelante, ¿no? Aunque por más que te donan las cosas, ¿quién mejor que yo como mamá, ¿no? Y que por azares de la vida, ¿no? Quise estudiar tanatología para prepararme para mi hijo. Entonces, bueno, ¿qué mejor trabajo que yo y que tuve el honor de preparar a mi hijo para algo inminente, ¿no? Ok, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos aquí a Punto y Coma. @puntoycoma_tv en nuestra cuenta de Twitter. La pregunta, ¿sabrías cómo lidiar con el cáncer? El hashtag, ¿cómo lidiar con el cáncer? 17% dice que sí, 83% dice que no. Se van moviendo las cifras. Estamos de regreso aquí en Punto y Coma. Está en el estudio Silvia Suárez del Real y nos está contando su experiencia personal acerca del cáncer en su hijo y cómo lo tuvo que pasar y qué fue lo que tuvo que vivir y cuáles fueron todos los sentimientos que pasaron por la familia, lo duro, la tristeza, pero también decías que dentro de toda la tristeza que había también muchas cosas buenas, bonitas, sentimientos de acompañamiento, la familia se unió más, tú y tu marido se unieron más, tu hija. Cuéntanos, ¿qué siguió? Bueno, pues sigue esta metástasis en pulmón empieza en septiembre. Entonces, bueno, ahí ya Alfredo no puede ir a la escuela, bueno, Pato no puede ir a la escuela, pero la escuela viene a él. Entonces, él sigue estudiando, él empieza con, bueno, exámenes por Skype, amigos de él que van a dar clase, le van a explicar, ¿no? Que ahí es cuando dices, qué impresión, ¿no? O sea, cómo el poder de los amigos. O sea, yo te puedo decir que en mi casa siempre había
niños, siempre había risa, siempre había, dentro de tanta pena, siempre había... Alegría. Alegría, como si fuera un niño normal, no enfermo, y que eso también tranquilizaba mucho a mi hija, ¿no? Porque obviamente no todo era tristeza, sino que había muchos momentos de alegría. En la familia tenemos un mecanismo de defensa que se llama el sarcasmo, que somos sarcásticos a morir, pero muy sarcásticos. Y entonces, Pato y yo somos los maestros del sarcasmo. Entonces, mucha gente sí nos decía, bueno, realmente sí están muy, muy mal, ¿no? Pero eso era como, te digo, como un mecanismo de defensa para, de tanta pena y tanto dolor, no dejarnos vencer, ¿no? Claro, salir a flote, ¿no? En los momentos más difíciles. Exacto, ¿no? Y eso obviamente lo tomabas de broma. A ver, un ejemplo como tal, ¿no? O sea, obviamente ya teníamos toda una organización para bañar a Pato, ¿no? Entonces ya mi marido lo cargaba, porque bueno, aunque era flaquito y todo, pero bueno, carga 50 kilos, ¿no? En peso muerto, pues sí, es muy pesado, ¿no? Entonces, ahí veías al pobre de mi marido cargándolo, ¿no? Y entonces me decía, bueno, mientras yo lo levanto, metíamos una silla a la regadera, mientras yo lo levanto, pues tú pues, le tallas la espada y no sé qué, ¿no? Entonces, y obviamente otra cosa muy importante, el pudor. Imagínate el pudor de un niño de 15, 16 años, ¿no? Que sus papás lo tengan que bañar, ¿no? Con su mamá y su y entonces papá, claro. me decía, ma, perdón, y yo, Alfredo, ¿perdón de qué, no? Y entonces ya de plano lo bañábamos, y entonces yo le decía, a ver, papi, vente, deja que te bañe, papi. Entonces me decía, ma, eres la única mamá que conozco que alburea a su hijo, ¿no? Y entonces obviamente mi marido volteaba y me decía, Silvia, por favor, ¿no? Pero era un momento de risa, ¿no? De liberar tensión, que decías, bueno, qué bueno que le saqué la risa a mi hijo, y de eso se trata, ¿no? Y también que te dabas cuenta lo agradecido que pueden llegar a ser las personas. Mi hijo llegó un momento, como te decía, que le teníamos que cambiar el pañal, ¿no? Entonces, pues yo, obviamente, cuando podía yo lo hacía, y cuando no estaba, bueno, ya lo hacía alguien más, ¿no? Entonces era perdón. Y yo, Alfredo, ¿perdón por qué? Es que me tienes que cambiar. Le digo, a ver, mijito, nunca me pediste perdón los primeros 2 años de tu vida, y cuando yo sea grande, me vas a cambiar todo el pañal, ¿no? Y entonces, pero ahí te partí el alma, porque decía, ¿cómo un niño, ¿no? Después de vivir tantas cosas y tantos miedos que debe de tener, todavía la gratitud, ¿no? El gracias, mamá, o perdón, mamá, ¿no? Yo, ¿perdón de qué, Alfredo? Lo hago con todo el gusto del mundo, ¿no? Y eso obviamente es una satisfacción para ti, que dices, muchas también, así como muchos papás no aguantan, también muchas mamás no pueden y van más allá, ¿no? Es más allá el dolor y se va, ¿no? Y entonces ahí es cuando dices, por supuesto que puedo, por supuesto que vamos a seguir, y con la mejor actitud, ¿no? Que claro, obviamente sí pasaban, sí estabas obviamente, digo, yo tengo un problema que yo no distingo, mi cara no distingue cuando estoy enojada y cuando estoy preocupada, ¿no? Entonces muchas veces me decía, Alfredo, ¿me estás enojada? Le digo, no estoy enojada, estoy preocupada, ¿no? Entonces sí había veces que me decía, es que yo creo que estás enojada, no, estoy preocupada. Entonces, bueno, pues así fue más unión todavía, ¿no? Más agradecimiento, y también mucho sarcasmo y muchas carcajadas, ¿no? Entonces hubo un momento en que mi mamá acabó viviendo en mi casa, porque yo le dije a mi marido, yo necesito a mi mamá, ¿no? O sea, una mujer hecha y derecha de 40 y tantos años, le digo, yo necesito a mi mamá, necesito su apoyo, no claro, quiero a mi mamá para que suba y baje charolas, la necesito para mí, porque sé que estando bien yo, iba a estar bien la familia, ¿no? Y la verdad, pues mi mamá jugó, bueno, un papel importantísimo, porque en las mañanas estaba en el hospital con nosotros, y en la tarde que llegaban a Paula a la casa, se iba mi mamá con ella. Entonces, bueno, pues mi mamá la hizo pues de mamá, de mamá de mi hija, de mamá de mi marido, bueno, fue una mamá multitask. Entonces, pues ya llegó un momento en que tristemente el cáncer pues nos va ganando, ¿no? Nunca se pierden las esperanzas, nunca se pierde la alegría, nunca se pierde la esperanza, ¿no? Que eso es lo más importante. Y, Alfredo, te puedo decir que termina el primer semestre de prepa con unas calificaciones impresionantes, y lamentablemente muere el 20 de diciembre, ¿no? 16 años. 16 años. Y nosotros teníamos la idea de, así como cuando hay un nacimiento, invitas a tus familiares y amigos, ¿no? a darle la bienvenida a tu hijo. Nosotros tratamos de hacerlo más normal
y humano posible. Y entonces, antes de sedar a Alfredo, invitamos a los amigos, a los familiares, a que se despidieran de él, ¿no? De una forma lo más natural posible, ¿no? Y entonces fue yo pienso que fue una parte muy importante para nosotros para cerrar un ciclo, para que Alfredo cerrara ciclos, para agradecer, ¿no? Para dar gracias también, para pedir perdón, ¿no? Entonces cada quien tuvo su momento, ¿no? Yo obviamente era la que más me quedaba con Alfredo en el hospital, entonces hablábamos mucho. Entonces fue un momento de, o sea, te pido perdón por tal cosa, ¿no? De cuando tenías tantos años y me decía, ma, pero ya se me había olvidado, pero a mí no. Y quiero que me perdones. Claro que sí, ma, no sé qué, y también te agradezco, ¿no? Entonces, este ritual lo tuvo mi mamá, lo tuvo mi hija, lo tuvo mi esposo, supongo que lo tuvieron mis cuñados, pero es algo que te deja tranquilo y te deja con una tranquilidad y una sensación de poder seguir adelante y de seguir haciendo las cosas para ayudar a los demás, ¿no? Claro. Con una actitud y un sentido de vida, porque ahí es cuando aparece, ¿no? Tu sentido de vida que para mí fue mi salvación, ¿no? Este libro se escribe, según yo, para ayudar a la gente y fue un material de catarsis para mí impresionante y se convierte en mi sentido de vida, ¿no? Entonces, pues soy terapeuta, estudié logoterapia, entonces, yo soy ahorita la persona más feliz porque tengo mi sentido de vida. Qué mejor regalo que me lo da mi hijo. Claro. Vamos a hacer una pausa para regresar, que nos des lo más importante que debe de seguir aquellas familias que están pasando por lo que tú pasaste. Claro que sí. Con un familiar con cáncer, un hijo, un padre, una madre, un niño, una niña, en fin. Nuestra cuenta de Twitter es #TV. La pregunta, ¿sabrías cómo lidiar con el cáncer? # ¿cómo lidiar con el cáncer? El 10% nos dice que sí sabe cómo lidiar con el cáncer. El 90% dice que no. Regresamos en unos minutos. Estamos de regreso aquí en Punto y Coma con Silvia Suárez del Real. Este es el libro, Cáncer, no gracias, así está bien. Lo edita Porrúa y aquí Silvia nos cuenta todo el proceso que vivió, estos 13 meses más difíciles de su vida. Nos lo cuenta, él es Pato, él es Alfredo, su hijo. Y rápidamente, Silvia, ¿qué le recomiendas a la gente que está viviendo en estos momentos la comunicación, el acercarse, el quererse mucho, apapacharse, pedirse perdón? ¿Qué les recomiendas? Además de leer el libro, que creo que es una muy buena guía para la gente que esté pasando por esos momentos. Mira, más que nada la comunicación. Tiene que haber mucha comunicación. Mucha gente dice, ay, claro, sí puedo, ¿no? Sí lo puedo hacer y demás. Déjense ayudar. No, hay que ser humildes y pedir ayuda, ¿no? De decir, oye, ¿te puedo ayudar en el súper? ¿Te puedo ayudar? No, ¿cómo crees? Sí. O sea, es momento de sembrar lo que cosecharon, ¿no? Una amistad, lo que sea, déjense apapachar, déjense que si los quieren, que se quede, no sé, su hija con ellos para que, bueno, al menos el fin de semana ya Ana Paula, en ese caso, no hubiera estado aburrida, estaba con otros aires. Entonces, acepten la mano, amiga, que les ofrecen. La comunicación entre pareja, por favor, que no den por hecho nada. Siempre pregunten qué piensan, qué necesitan. Con sus hijos también, porque muchas veces damos por hecho que los papás somos los que vamos a enseñarle a los hijos y no, realmente los hijos nos enseñan tanto. O sea, yo creo que más nos enseñan los hijos que nosotros les podemos enseñar a nuestros hijos. Entonces, y también acérquense a un tanatólogo, a especialistas. Nosotros estamos para eso y sabemos que es algo muy difícil. Digo, yo en mi caso les puedo hablar de lo que es la pérdida de un papá y de un hijo, ¿no? Porque hay mucha gente que si no pasa por esto, realmente no sabe, o sea, qué sentimientos pasan. Mucha gente que viene a consulta conmigo me dice, es normal que me pase esto, es normal que me sienta tanto enojo, es normal que a mis otros hijos los cuide mucho, es muy normal. Entonces ahí es cuando dicen, bueno, entonces no estoy tan mal, ¿no? Y eso, desgraciadamente, hasta que no te pasa a ti, nadie más te lo puede decir, ¿no? Porque
Te podrán decir, no sé, si alguien que se le haya muerto una mamá, es completamente diferente el duelo a una mamá de un hijo. Entonces, acérquense por favor a cualquier tanatólogo, psicólogo, demás. De hecho, vamos a dejar tus cuentas de redes sociales para que te busquen. Sí, claro. Mira, tengo una página en Facebook que se llama Testimonio de Pato y mi mail que es sil.suarez@yahoo.com.mx. Yo soy la que maneja las redes sociales, yo les voy a estar contestando y demás. Y más que nada, que de esta enfermedad o de esta vivencia tan difícil logren un sentido de vida, logren darse cuenta que la vida es ahorita, el presente es ahorita, no es hoy, es ahorita. ¿Por qué? Porque no tenemos la vida comprada. Dense los abrazos y besos lo más que puedan. Díganle te quiero a las personas. No esperen a mañana porque seguro mañana no tenemos un mañana asegurado. Entonces disfrútense. Pues ya vieron, aquí está Muchas gracias. Silvia Suárez del Real, nos contó toda su historia y ojalá se queden ustedes con lo mejor. Y si están en un proceso como este, acérquense a una ayuda. Silvia Suárez del Real ya nos dejó sus redes sociales. Les agradecemos mucho la presencia aquí en Punto y Coma. Yo soy Lorena Rivera. Quédense con la programación de Excelsior Televisión con Gabriela Tlaseca. Muchas gracias.